Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón favorito para enteraros de todos los chismorreos, novedades y dramas del mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un tema que sé que os va a encantar, porque involucra a dos de las figuras más queridas y a la vez, más polémicas de la televisión de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Estáis listos para sumergiros en este culebrón que parece no tener fin? Pues preparaos una taza de té, poneros cómodos y no os perdáis ni un detalle porque hoy vamos a analizar a fondo la vuelta de Can Yaman a Turquía y lo que supuestamente le dijo Demet Özdemir. Os aseguro que hay mucho de qué hablar. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si sois fans de las series turcas tanto como yo, no olvidéis darle al botoncito de suscribirse y activar la campanita. Así no os perderéis ninguno de mis vídeos y estaréis al día de todas las noticias y salseos que tengo preparados para vosotros. Venga, un clic y forma parte de esta gran familia. Y ahora sí, vamos al lío. Can Yaman, el actor que conquistó corazones en todo el mundo con su papel en Erkencikus y otras series, ha regresado a Turquía después de un tiempo viviendo y trabajando en Italia. Esta noticia, de por sí ya es interesante, ha reavivado la llama de la eterna pregunta: ¿qué pasó realmente entre Can y Demet? ¿Sigue habiendo tensión? ¿O quizás aún queda esperanza para los fans que sueñan con una reconciliación? Para entender la magnitud de este drama, tenemos que remontarnos a los tiempos de Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en algunos países. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla era innegable, era palpable. Sus personajes Kandibit y Sanemayın nos hicieron reír, llorar y soñar con un amor de cuento de hadas. Y como suele pasar en estos casos, esa química traspasó la pantalla y los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Durante la emisión de la serie, Can y Demet alimentaron esos rumores con coqueteos en redes sociales, miradas cómplices en eventos y declaraciones ambiguas que dejaban entrever que entre ellos había algo más que una simple amistad profesional. Los fans, por supuesto, estaban eufóricos. La pareja Candem, como se les apodó cariñosamente, se convirtió en un fenómeno mundial. Revistas de todo el mundo dedicaban portadas a la pareja, los foros de internet ardían con teorías sobre su relación y los vídeos de sus escenas más románticas acumulaban millones de visualizaciones en YouTube. Era una auténtica locura, Candem. Sin embargo, tras el final de Erkencikus, la relación entre Can y Demet pareció enfriarse repentinamente. Las interacciones en redes sociales disminuyeron, dejaron de aparecer juntos en público y las declaraciones sobre su relación se volvieron cada vez más evasivas. Los rumores de una ruptura, por supuesto, no tardaron en surgir y aunque nunca se confirmó oficialmente, la realidad es que la relación entre ellos, fuera la que fuera, parecía haber llegado a su fin. Muchos fans sintieron que se les rompía el corazón. Las teorías sobre qué había pasado realmente entre ellos proliferaron, alimentadas por la falta de información oficial. Algunos culpaban a los apretados horarios de ambos, otros a la presión mediática y algunos incluso llegaron a hablar de terceras personas. A partir de ahí, ambos actores siguieron caminos separados. Can Yaman se mudó a Italia, donde continuó su carrera como actor y se convirtió en un ídolo de masas. Su participación en la serie Sandokan le catapultó aún más a la fama internacional, convirtiéndolo en uno de los rostros más reconocibles del panorama televisivo. Su estilo de vida, su físico y su carisma le convirtieron en un icono para muchos. Demet Özdemir, por su parte, siguió triunfando en Turquía con nuevos proyectos televisivos y cinematográficos. Demostró su versatilidad como actriz, participando en comedias románticas, dramas y thrillers, consolidando su posición como una de las actrices más solicitadas del país. Su belleza, su talento y su personalidad arrolladora la convirtieron en una figura muy querida por el público turco. Ambos rehicieron sus vidas sentimentales, con relaciones que, en el caso de Can, fueron muy mediáticas. Sus romances ocuparon titulares y alimentaron la curiosidad de sus seguidores. Pero a pesar del tiempo y la distancia, el fantasma de Candem siempre ha estado presente. Los fans, que nunca perdieron la esperanza de una reconciliación, siguen analizando cada gesto, cada palabra, cada movimiento de ambos actores en busca de pistas que indiquen que aún existe algún sentimiento entre ellos. Cada me gusta en Instagram, cada comentario en Twitter, cada entrevista se examina con lupa en busca de una señal, de una confirmación de que el amor entre Can y Demet sigue vivo. La etiqueta #Candem sigue siendo trending topic en redes sociales, demostrando que el fenómeno no ha perdido fuerza.
Y ahora, con la vuelta de Can Yaman a Turquía, la pregunta vuelve a estar sobre la mesa: ¿qué pasará ahora? ¿Se reencontrarán Can y Demet? ¿Habrá un acercamiento? ¿O la tensión entre ellos sigue siendo demasiado fuerte? El morbo está servido. La prensa del corazón turca está en máxima alerta, dispuesta a captar la primera imagen del posible reencuentro. Los fans están expectantes con el corazón en un puño, esperando que se cumpla su sueño. Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y los rumores, porque, como os podéis imaginar, la vuelta de Can a Turquía no ha pasado desapercibida para la prensa del corazón turca. Y por supuesto han surgido todo tipo de informaciones, algunas más creíbles que otras. Los paparazzi están apostados frente a sus casas, en los restaurantes que frecuentan y en los sets de grabación, esperando el momento de capturar la ansiada fotografía. Uno de los rumores más extendidos es que Demet Özdemir, al enterarse del regreso de Can, le envió un mensaje directo. ¿Qué decía ese mensaje? Pues ahí es donde la cosa se pone interesante. Según algunas fuentes, Demet le habría dicho a Can que le alegraba saber que estaba de vuelta en Turquía y que esperaba que pudieran verse pronto para ponerse al día. Un mensaje cordial y amigable sin más. Un simple gesto de cortesía entre dos personas que compartieron un momento importante en sus vidas. Sin embargo, otras fuentes aseguran que el mensaje de Demet fue mucho más frío y distante. Según esta versión, Demet le habría dicho a Can que le deseaba lo mejor en su regreso a Turquía, pero que no tenía ningún interés en retomar el contacto con él. Un mensaje que dejaría claro que la relación entre ellos está completamente terminada. Un portazo definitivo a cualquier esperanza de reconciliación. Algunos medios incluso afirman que el mensaje contenía palabras duras y reproches del pasado. ¿Cuál de estas versiones es la correcta? Pues sinceramente no lo sabemos. Lo cierto es que tanto Can como Demet se han mantenido en silencio al respecto, y no han hecho ninguna declaración pública sobre su reencuentro. Así que por ahora, todo son especulaciones. Pero la falta de confirmación oficial no ha impedido que los rumores se propaguen como la pólvora, alimentando el debate en redes sociales y programas de televisión. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que sí podemos analizar es el contexto actual de ambos actores. Demet Özdemir se casó hace un tiempo con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró mucho y se separaron. Un matrimonio que fue seguido muy de cerca por los medios y los fans, que esperaban que Demet hubiera encontrado la felicidad. La noticia de su divorcio fue un mazazo para muchos. Can Yaman, por su parte, ha tenido varias relaciones sentimentales desde su época en Erkencikus, pero ninguna ha llegado a consolidarse. Sus romances han sido objeto de atención mediática, pero ninguno ha logrado superar la prueba del tiempo. ¿Podría esta situación de soltería por parte de ambos actores ser un factor que facilite un acercamiento? Es posible. La soledad y la nostalgia podrían llevarles a reconsiderar su pasado y a buscar consuelo el uno en el otro. Pero también es importante tener en cuenta que entre Can y Demet hay una historia complicada, con rumores de celos, egos y malentendidos que podrían dificultar una reconciliación. Las heridas del pasado podrían ser demasiado profundas para cicatrizar. Además, ambos actores han evolucionado mucho desde los tiempos de Erkencikus. Can Yaman se ha convertido en una estrella internacional, con proyectos en Italia y otros países. Su agenda está repleta de compromisos y su vida transcurre entre sets de rodaje y eventos promocionales. Demet Özdemir, por su parte, ha consolidado su carrera en Turquía y se ha convertido en una de las actrices más populares y respetadas del país. Su éxito le ha valido numerosos premios y reconocimientos. ¿Serán capaces de dejar atrás el pasado y construir una nueva relación, ya sea de amistad o algo más? Eso solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que la vuelta de Can Yaman a Turquía ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de Candem y ha vuelto a poner a la pareja en el centro de la atención mediática. El mundo del espectáculo turco está en vilo, esperando el próximo capítulo de este culebrón. ¿Y vosotros qué opináis de todo esto? ¿Creéis que Can y Demet tienen una segunda oportunidad? ¿O pensáis que su historia está completamente terminada? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿O creéis que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encantaría saber vuestra opinión. Vuestros comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que os guste.
En resumen, hemos visto cómo la vuelta de Can Yaman a Turquía ha reavivado el interés por su relación con Demet Özdemir. Hemos analizado los rumores sobre el supuesto mensaje que Demet le envió a Can y hemos reflexionado sobre las posibilidades de un reencuentro entre ambos actores. Una historia llena de drama, emoción y sobre todo, mucha incertidumbre. Un culebrón que tiene todos los ingredientes para mantenernos enganchados durante mucho tiempo. Espero que este vídeo os haya gustado y os haya entretenido. Si ha sido así, no olvidéis darle un me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Y por supuesto, no os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis vídeos sobre el mundo del espectáculo turco. Estoy preparando muchos contenidos interesantes y exclusivos que no os podéis perder. Me encantaría saber vuestra opinión sobre todo este asunto. ¿Creéis que Demet y Can deberían darse una segunda oportunidad? ¿O pensáis que es mejor que cada uno siga su camino por separado? ¿Qué consejo les daríais a ambos? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Vuestras opiniones son muy valiosas para mí. Y por último os recuerdo que me ayudáis muchísimo si le dais like al vídeo, lo compartís en vuestras redes sociales y os suscribís al canal si aún no lo habéis hecho. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No os perdáis el próximo vídeo porque tengo un bombazo preparado que os va a dejar sin palabras. No os lo perdáis.